El concepto que vamos a explicar ahora, el de función epiyectiva o sobreyectiva, es lo mismo. Sobreyectiva, el prefijo significa encima o que cubre totalmente. Y el prefijo epi en griego es lo mismo, sobre, ¿ya? Así que epi o sobre es exactamente lo mismo. Lo vamos a explicar primero con un diagrama sagital igual que antes, ¿ya? Para entender el concepto. Cuando uno tiene una función que va de A en B, no olvidar que el conjunto de partida recibe el nombre de dominio y el de llegada recibe el nombre de codominio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un conjunto A, uno, 2, 3, conjunto B, A, B, C y D, y tengo la función, digamos que el uno su imagen es A, 2 su imagen es C, 3 la imagen es D. Por lo tanto, cuando uno tiene esa relación, puede determinar el codominio. Codominio de esta función es A, B, C, D. Todo el conjunto B o conjunto de llegada. Ese es el codominio. En cambio, el recorrido de una función, recorrido, es un subconjunto del codominio, es una parte del codominio que podría ser el mismo. Ahora, el recorrido, ¿cómo se define? Son todos los elementos del codominio tales que tienen una preimagen en el dominio. ¿Ya? Pensémoslo nuevamente como pareja, son los que tienen una pareja en el dominio. ¿Ya? Por lo tanto, en el recorrido acá podemos ver que sería el conjunto formado por el A, el C y el D. El B, el B no tiene ninguna preimagen en A. Por lo tanto, decimos que el B no está en el recorrido. Sí está en el codominio, que el codominio es el conjunto como más grande, ¿ya? Pero no está en el recorrido, ¿ya? Entonces, la idea de ser una función epiyectiva o sobreyectiva es que el codominio coincida, tiene que coincidir con el recorrido para que sea epiyectiva. Pero ¿qué pasa en este ejemplo? Que el codominio es ABCD y en cambio el recorrido es ACD. No son iguales. Por lo tanto, vamos a decir que esta función no es epiyectiva o sobreyectiva. No es epiyectiva. ¿Ya? O sea, en otras palabras, para que una función sea epiyectiva, todos debiesen tener pareja. ¿Ya? Pareja me refiero aquí en el codominio. Todos acá debiesen tener una preimagen. No puede quedar nadie solito. ¿Ya? Esa es como la idea de la epiyectividad. Vamos a un ejemplo, vamos a la definición primero formal y después un ejemplo. Entonces, sea f una función de a b, una función diremos que es epiyectiva si el recorrido de la función coincide con el codominio, es decir, con el conjunto de llegada. ¿Ya? Eso vamos a decir que es recorrido. O sea que todos los elementos del codominio tengan una preimagen. Nadie puede quedar solito. Vamos a un ejemplo entonces concreto de analizar la epiyectividad o sobreyectividad. Una función de RNR, una función cuadrática, en donde acá vamos a analizar si es epiyectiva. O sea, lo que nos interesa acá es determinar el recorrido de esta función. En este primer ejemplo vamos a analizarlo de manera gráfica, ¿ya? Gráficamente. Entonces, graficamos nuestra función f de x cuadrado menos 3 y tenemos que es una parábola, ¿cierto? GI, donde está desplazado, ¿cierto? En el menos 3. Acá. Se desplaza entonces, ¿cierto? La x cuadrado la tenemos en el 0, 0. Esta baja menos 3. O sea, su gráfica sería así. Esa sería su gráfica. Y para determinar de manera gráfica el recorrido de una función, así como el dominio es aplastar hacia las X, ¿cierto? Aplastamos esta curva hacia las X, la curva se va a abrir, el dominio son todos los reales. Pero si queremos ver el recorrido, aplastamos el eje de las Y. Acá están las X, acá están las Y. Aplastamos el las Y y nos damos cuenta que la parábola va a quedar achurrascada, ¿cierto? Desde el menos 3 al infinito. Por lo tanto, decimos que el recorrido de esta función del menos 3 al infinito. Ese es el recorrido. ¿Y qué hacemos ahora? Lo comparamos, este conjunto, con el conjunto que me dieron de llegada, con el codominio. Y miramos,
¿El recorrido es igual al codominio? No es igual, entonces decimos, mira, no es igual a los reales, por lo tanto esta función no es epiyectiva. No es epiyectiva. Listo, se acabó. Así de simple. Ahora, si uno quisiera redefinir, arreglar esta función para que sí sea epiyectiva, ¿qué debiésemos hacer? Como yo quiero que estos dos conjuntos coincidan, recorrido con codominio, súper simple. Lo que se hace es cambiar el conjunto de llegada y colocar el recorrido que nos dio. Y ahí la función sí sería epiyectiva. ¿Ya? Así de simple se redefine, lo vamos a hacer, pero quiero que entiendan que aquí hay elementos, hay números reales que no provienen de una X bajo esa función, ¿ya? No hay, por ejemplo, claro, viendo la gráfica, por ejemplo, el menos 5 que está en la Y, que está en este conjunto, no proviene o no tiene ningún X asociado a él, no va a haber ningún X que vaya a parar a ese menos 5, ¿se fija? Por lo tanto, este conjunto, hay elementos que no tienen preimagen. Pero si yo coloco aquí el recorrido, este conjunto lo colocamos ahí, todos los que van a estar en el recorrido provienen, ¿cierto? O nacen de una X, ¿ya? Esa es la idea. Vamos a redefinir ahora. Pues teníamos que esta función de R en R, esa cuadrática, no era epiyectiva, y dijimos que entonces para redefinir voy a llamarle F1, ¿cierto? Para que cambie el nombre. Dominio queda igual, la epiyectividad no tiene que ver con el dominio, pero en el conjunto de llegada codominio vamos a colocar el recorrido que obtuvimos de manera gráfica. Y ahora sí, esta función va a ser epiyectiva. ¿Ya? Arreglamos entonces aquí el codominio. Y ahí tenemos la certeza de que todos los i que están acá, hay una x que va a parar a ese i. Y todos van a tener una pareja, por así decirlo. ¿Ya? Eso es epiyectividad. Ahora, si queremos calcular el recorrido de esta función de manera algebraica, no gráfica como lo hicimos recién, que entre paréntesis hacerlo de manera gráfica es súper rápido, ¿cierto? Pero hay que saber cómo graficar la función, ¿ya? Algebraicamente, lo que tenemos que hacer es calcular el recorrido. Y lo que se hace es igualar ahí la función x cuadrado menos 3, cambiamos el f de x por y, y lo que queremos hacer es despejar la x. Y en este proceso de despeje de la x van a ir apareciendo restricciones para la y, que son las restricciones, ¿cierto? El recorrido. Entonces esas restricciones del i que vayan apareciendo, las vamos a ir reservando, las vamos a ir juntando todas, y para finalmente después intersectarlas, y ahí me va a dar el recorrido. Hagamos ese proceso, vamos. Queremos despejar la x, no olvidemos. Entonces hacemos álgebra y más 3 lo igualo a x cuadrado. Y apenas al hacer ese despeje aparece al tiro una restricción acá. Por definición, x cuadrado siempre es positivo. Esto siempre es positivo. Y si estoy diciendo que es igual a todo esto, y son la misma, comillas, personas, ¿cierto? Son iguales, y este es positivo, no queda otra que el i más 3 también sea positivo. Entonces, registramos esa condición. El i tiene que ser, i más 3 tiene que ser positivo. Luego de aquí sacamos que el i tiene que ser mayor o igual que menos 3. Y ahí aparece una condición para la i. Pero todavía no hemos terminado de despejar la x. Sigamos con el proceso. Puede que aparezca otra. No lo sé. Veamos. Una vez que hice esa restricción, como queremos despejar la x y el x está al cuadrado, puedo elevar al cuadrado, perdón, puedo sacar raíz cuadrada para eliminar el 2. Sí, de acuerdo, pero ojo, para sacar raíz cuadrada tiene que asegurarse de que los dos lados sean positivos, si no, no lo puede hacer. Pero aquí ya lo declaré, ya dije que ese es positivo, perfecto, entonces podemos sacar raíz cuadrada. Entonces nos queda raíz cuadrada de i más 3 y aquí nos va a quedar raíz cuadrada de x cuadrado. Pero acá, bueno, nos queda esto, y aquí cuidado que no podemos decir, el 2 se va con la raíz. No, porque el x puede ser positivo o el x puede ser negativo. Por lo tanto, colocamos valor absoluto de x. Y acá, claro, uno tiene que ponerse en los dos casos, si el x es positivo, si el x es negativo, usamos la propiedad del valor absoluto, ¿cierto? Aun cuando lo que vamos a hacer ya no me va a arrojar ninguna otra restricción de la y. Ya sé que esa es la única restricción que aparece, pero igual lo vamos a hacer. Nos quedó que
y más 3 es igual a valor absoluto del x. Entonces aquí nos ponemos en dos casos. Para sacar las barras del valor absoluto, si el x es mayor o igual que cero, ¿qué hacemos con las barras? Se sacan nomás. Y nos queda el despeje. Listo. Pero, ¿qué pasa si el x es negativo? Ah, bueno, también le saco las barras, pero le tengo que anteponer un menos. O sea, nos quedaría y más 3 igual a menos x. O sea que menos raíz de i, menos 3, i más 3 me da el x. Y ahí llegamos al despeje de la x, acá también llegamos al despeje de la x, y en ambos casos se fija que la única condición para que esto tenga sentido es que la cantidad subradical, o sea, el argumento aquí de la raíz, tiene que ser positiva, pero ya lo teníamos antes, ya habíamos hecho ese análisis. Por lo tanto, la única restricción que apareció es que el i tiene que ser mayor o igual que menos 3. Por lo tanto, eso nos dice que el recorrido de la función, como lo habíamos hecho antes, lo habíamos determinado antes de manera gráfica, coincidimos a que tiene que ser del menos 3 al infinito positivo. Y ahora, ¿qué hacíamos? Si estamos haciendo este ejercicio de manera algebraica, hay que decir que este conjunto, miramos el codominio. Ah, me dieron los reales. No, 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 no. Este conjunto es distinto de los reales. Por lo tanto, F no es epiyectiva. ¿Ya? Porque no coincidió con el codominio. Entonces, mismo ejercicio, lo resolvimos de manera gráfica, que es mucho más corto, se dio cuenta, graficando entonces la parábola y determinando, aplastándose el eje de las X, sacamos el recorrido rápidamente. Y aquí lo tienen de manera algebraica. Porque es importante tener este proceso, saber este proceso de manera algebraica también, porque cuando definamos más adelante la función inversa, nos va a interesar este despeje. ¿Ya? Que esté muy bien. Chao, chao.